Bueno, bienvenidos a todos. Nos acompañan de diversas partes del mundo, porque es así, un poco para mencionar y se sientan presentes. Tenemos personas que se han vinculado de Argentina, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Noruega, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y también, bueno, participantes de nuestro país, de Perú. Bienvenidos a todos. Hoy nos complace contar con la presencia del doctor Henry Benito Oliver, y antes de dar inicio a la conferencia voy a ceder la palabra a la doctora Rosa Sánchez Barragán. Ella es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a la cual pertenecemos, y les va a hablar un poco sobre el instituto y las actividades que se vienen desarrollando. Le cedo la palabra, doctora Rosa. Gracias, buenas tardes, buenos días algunos, buenas tardes otros. Muchísimas gracias por estar participando en el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quien nos está acogiendo. Decirles que la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo está al norte del Perú, es una universidad patrocinada por el Obispado de Chiclayo, que tiene como misión característica unir la fe y la cultura. Una fe sin cultura es una fe vacía, y una cultura sin fe también logra tener ese resultado, ¿no? Dentro de la universidad tenemos dos institutos, como las dos alas de la universidad, lo menciona así nuestro fundador y nuestra rectora también, son el Instituto de Bioética y el Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia. El día de hoy los acoge, como les decía, el Instituto de Bioética, que es una unidad adscrita al rectorado, y entre sus líneas de acción tenemos 4 líneas de acción que va, bueno, como todo instituto de investigación, vamos 1 a la investigación, 2 a la docencia, 3 la formación y 4 la proyección social, ¿no? Dentro de nuestro primer punto, que es el tema de la investigación, pues aparte de tener grupos de investigación, ahora un grupo de investigación que se va a ir consolidando va a ser el grupo de cuidados paliativos. Tenemos una revista, la revista de apuntes de bioética, que es una revista indexada. Justamente el año pasado lanzamos el número, iba a ser un número relacionado con final de la vida, y tenemos también el privilegio de que el doctor Henry, que ahora nos está acompañando, tenga una publicación también aquí, al cual también públicamente le agradecemos. Una revista, la revista que ha salido en agosto, va dirigida, como les decía, a final de la vida. Luego tenemos otra revista, la anterior, con inicio de la vida, que les puede de alguna otra forma servir, y el siguiente número que saldrá va a ser Bioética y la mujer, ¿no? La figura de la mujer, que obviamente trabajamos esta figura de la mujer en relación a una complementariedad entre varón y mujer, y teniendo como base también la familia, porque no se puede hablar simplemente de mujer dejando de lado esos dos aspectos fundamentales, ¿no? Bueno, aquí está lo que hemos tenido recientemente en agosto, los artículos. Y luego otro segundo punto que tenemos, otra línea de acción que tiene la universidad, es los cursos de bioética en pregrado. Para nosotros la bioética es transversal y forma parte del modelo educativo, ¿no? Este es el modelo educativo centrado en la formación de la persona, en su dimensión humana y cristiana, una dimensión profesional, y tiene 3 ejes temáticos: investigación, responsabilidad social, ética y bioética, ¿no? De tal forma que en el pregrado las carreras tienen un curso electivo, o dependiendo de cada una de las carreras, la bioética la van a tener como un curso obligatorio. Luego también a nivel universitario tenemos un grupo de jóvenes universitarios denominado Generación Provida, que son los propios chicos universitarios que deseen, se forman ellos para poder ayudar en la formación de los propios universitarios, ¿no? Ya sabemos que un joven es el mejor cauce para que le hable a otro joven, desde su idioma, desde su forma de trabajar, de expresarse. Entonces, dentro del Instituto de Bioética tenemos esta rama de Generación Provida, que la verdad son jóvenes universitarios que apoyan muchísimo. Y luego tenemos también otra ala, que es la ala que ya la vamos trabajando desde el año 2012, que es la parte formativa, a través de programas de maestría, de diplomados y de cursos, ¿no? Desde el año 2012 tenemos la maestría en bioética y biojurídica,
Primero la tuvimos en Chiclayo, donde es el lugar que tiene la universidad, luego nos la pidieron en Lima y hemos tenido en 2 lugares los máster de bioética. Justamente la semana pasada acababa una de las promociones y ahora el 7 de septiembre está iniciando otra promoción, ¿no? Luego también tenemos el diplomado de cuidados paliativos que recién hemos iniciado la semana pasada. Es un diplomado internacional sobre cuidados paliativos y bioética. Trabajamos de que no podemos hablar de unos cuidados paliativos si no hay un enfoque bioético y es a lo que apostamos. Y luego cada mes o al mes 2 conferencias de formación. Este semestre el eje temático ha sido final de la vida, ya lo habíamos proyectado y justo coincidía con toda la situación coyuntural que estamos viviendo. Este ha sido un grupo de conferencias que hemos tenido. Bueno, y hoy día estamos cerrando con el doctor Eric Benito Oliver, que nos está acompañando, y la verdad, agradecerles. Un poco era para que conozcan que tenemos aquí un Instituto de Bioética en Perú, y que si podemos armar alianzas con otras universidades, pues bienvenido sea, porque creo que todos vamos al mismo cauce, que es proteger la vida desde su inicio hasta su final, de todos pues, los ataques que puedan haber. Muchísimas gracias, Katia, muchísimas gracias a los participantes. Gracias, doctora Rosa. A continuación invito a la doctora Patricia Campos Olazábal. Ella es la rectora de nuestra universidad, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Es doctora, médico, neuropediatra también, así que le invitamos. Realmente estamos complacidos de su presencia. Le cedo la palabra, doctora Patricia. Doctora Patricia. Ya, ok. No es que no se activaba el micrófono. No se preocupe, doctora. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Profesor Benito, sea usted muy bienvenido a esta nuestra casa de estudios. No físicamente, aunque sea virtualmente. Queremos que reciba todo el cariño nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. A las personas que se han inscrito en el diplomado, a las personas que nos están acompañando hoy día en esta conferencia, también agradecerles la confianza depositada en la universidad. Creo que somos, si no me equivoco, prácticamente la única universidad en el país que hemos desarrollado un instituto de bioética realmente bastante poderoso. Tenemos muchas actividades que se hacen alrededor del instituto y nuestro diplomado de cuidados paliativos y las conferencias en torno a este tema han sido realmente de mucho valor, sobre todo para posicionarnos, no solamente como universidad, sino yo creo para posicionarnos inclusive como personas, dentro del ámbito de salud, dentro del ámbito del derecho, etcétera, y poder de esa manera adquirir muchos conocimientos que nos van a servir de todas maneras en esta situación tan difícil que todo el mundo está pasando. Muchas gracias por estar a todos los inscritos hoy con nosotros, y profesor, muchísimas gracias, porque yo sé que la colaboración suya nos va a enriquecer profesionalmente y como personas. Muchas gracias por estar aquí y por haber acudido a nuestro llamado. Muchas gracias a todas las personas del Instituto de Bioética que han hecho posible este momento. Gracias, doctora Patricia. A continuación, presentarles al doctor Henrik Benito Oliver. Él es doctor en medicina, profesor en cuidados paliativos. Asimismo, también es miembro de honor de la SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ha liderado el grupo de espiritualidad de SECPAL durante 10 años. Actualmente está involucrado en actividades docentes y de investigación. Ha trabajado como profesor invitado en los posgrados de las universidades tales como la Universidad Complutense de Madrid, Miguel de Cervantes y la Autónoma de Barcelona. Asimismo es docente en España, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia. Docente invitado también en diversas universidades, como pueden ver, y de sociedades científicas españolas, portuguesas y de Latinoamérica. Es investigador y autor de diversas publicaciones. Gracias, doctor, ¿no? por haber entrado en contacto y aceptarnos. Como indica la doctora Patricia, realmente sabemos que va a contribuir significativamente al instituto, a la universidad, y a cada una de las personas que están presentes el día de hoy. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias a la universidad por haberme invitado, a los organizadores. Quiero dar gracias a los asistentes, creo que somos casi 300. Y quiero también dar las gracias a los ausentes, los que no están aparentemente, pero son las personas que me han inspirado, me han ayudado, los pacientes familiares que he acompañado durante mi carrera profesional como médico y de lo que voy a hablar ahora. Entonces, quiero empezar por decir que lo que voy a comentar después de esta breve introducción, presentación, es intentaremos hablar unos 40 minutos aproximadamente sobre dos temas que me habéis invitado a reflexionar. Uno es humanizar el proceso de morir y el otro es cómo cuidarnos los profesionales que trabajamos en este entorno. Evidentemente el tiempo es limitado, pero no importa, voy a intentar hacer alguna reflexión que os pueda servir, os pueda inspirar. También deciros que después tendremos un tiempo para comentar, habrá un conversatorio donde pues, podremos charlar. Espero que ustedes puedan hacer sus preguntas en el chat y después Katia seguramente nos va a poder, digamos, a dirigir el conversatorio. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Yo le pediría que por favor cierre los micros. Necesitamos que tengan ustedes el micro cerrado porque si hablamos todos... ¿Puede ser? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, ¿de dónde surge esta información que voy a compartir? Mira, en primer lugar, de un interés personal. O sea, yo a los 9 años he vivido una experiencia muy impactante en mi vida, en mi infancia, que es que murió alguien que yo quería muchísimo y que murió de una forma muy dura, muy difícil, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y eso me abrió una curiosidad inmensa para saber cómo iba esto de morir. O sea, mi fundamento es profundamente intentar entender eso, cómo funciona eso, por qué. Me hice médico, me hice especialista en oncología, estuve trabajando como médico oncólogo durante 20 años y finalmente pasé a cuidados paliativos donde realmente he tenido la suerte y el privilegio de acompañar en esos momentos tan especiales a tantas y tantas personas que han sido mis maestros. Pero no voy a hablar solamente de una perspectiva empírica y experiencial, que sí, sino también académica, porque desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que reúne más de 1.500 profesionales de nuestro país en este ámbito, hemos estado construyendo ese conocimiento de cómo hacer ese acompañamiento en el proceso de morir y cómo atender esa dimensión trascendente que llamamos espiritual desde una perspectiva humanista, profesional y transconfesional. O sea, no religiosa, no en contra de ninguna religión, sino integrando cualquier posición que puedan tener nuestros pacientes que tienen derecho a ser lo que quieran. Entonces, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el grupo de espiritualidad, que me ocupo el honor de dirigir durante unos años, pues hemos editado un montón de información que yo les invito, después de pedir a Katia, que nos ponga en el chat los links de las dos páginas web que les quiero invitar a ustedes a explorar, porque hay muchísimo material interesante sobre estos temas, ¿no? Bien, la primera reflexión que quería hacer es la forma en cómo los profesionales sanitarios nos acercamos a cuidar el proceso de morir condiciona extraordinariamente el cuidado que podemos ofrecer. Lo que vemos, cómo miramos, condiciona lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La mayoría de profesionales no hemos sido formados en este ámbito. Afortunadamente, los cuidados paliativos y la bioética hemos desarrollado conocimiento y know-how en el ámbito académico para poder abordar esto. Pero la mayoría de médicos, en general en España, y creo que seguramente en Latinoamérica, somos bastante ignorantes de cómo cuidar ese proceso. En estos momentos estoy acompañando a una amiga que tiene su marido que está en una fase muy avanzada en un hospital en Madrid, una clínica privada, donde hay una oncología de muchísimo nivel. Pero los cuidados que se están dando estos días son realmente muy mejorables, por ser educado. Porque realmente el médico que no se preocupa por eso, porque no le interesa, porque no le parece que es serio este tema, desconoce las dosis de los fármacos que hay que emplear, desconoce las actitudes y las herramientas que puede emplear para cuidar ese proceso. Y os voy a decir una cosa. Yo no me gusta hablar mal de nadie, por eso hablo solamente de mí. Cuando yo a mis 40 años, como oncólogo quimioterapeuta, como somos la mayoría de oncólogos, hasta que damos un paso y abrimos nuestra perspectiva a entender a la persona, no al tumor, pues cuando me llamaban para alguien que estaba agonizando, yo les decía a mis 40 años, llámeme después, cuando haya fallecido, para rellenar el certificado de defunción, porque ahora ¿qué hago yo allí? Y me perdía la parte más interesante de la película.
Lo siento, pero he sido bastante tonto durante muchos años por huir de un proceso que está realmente bien organizado. Sobre esto, sobre lo que he aprendido estos años acompañando a pacientes estas últimas horas, estos últimos días, es lo que me gustaría ahora compartir. Mira, en primer lugar, hay algo que leí, un aforismo interesante que dice: los vivos cierran los ojos de los muertos, pero los muertos abren los ojos de los vivos. ¿Qué significa esto? Que si tú estás muy atento, muy despierto, muy vivo, en el momento de acompañar a alguien en este proceso, puedes descubrir algunas de las verdades que están ahí, pero que normalmente desde el miedo, la ignorancia o el desconocimiento te pierdes, como hacía yo a mis 40 años. Mirad, hay una cosa que es muy importante. Todos morimos solamente una vez, pero nuestra muerte impacta a mucha gente, a los que están con nosotros, que nos quieren y nos cuidan. Y como lo hagamos nosotros los profesionales, va a determinar muchísimo, puede crear un entorno y una diferencia importante de cómo se van los pacientes. Mirad, Robert Buckman, un oncólogo canadiense, dice: si lo hacemos bien, seguramente nos lo agradecerán. Si lo hacemos mal, no nos lo perdonarán, porque solamente hay una oportunidad. Y eso es muy importante. Entonces, quiero que tomemos conciencia de que acompañar el proceso de morir de forma profesional y adecuada es de un impacto extraordinario para el que se va y para los que quedan. Y los que quedan no solamente son los familiares, los amigos, somos los profesionales, que hay algo sano y sabio en cada uno de nosotros, por muy ignorantes que seamos, que sabe que las cosas no han ido bien o que han ido muy bien. Y eso genera una gran diferencia entre la satisfacción por compasión o la fatiga y el burnout. Muchas de las causas de quemamiento y de burnout es por no tener herramientas suficientes para trabajar en el entorno del sufrimiento y hacer que lo hagamos mal. Porque los sanitarios somos buenas personas, queremos hacerlo bien, pero no nos hemos documentado ni formado suficiente para atender bien ese proceso y lo hacemos a veces bastante regular. Entonces, quiero compartir algunas cosas que me han enseñado mis pacientes en estos años y el aprendizaje experiencial de estar allí tantas veces. Mira, en primer lugar, yo diría un par de obviedades que seguramente les van a parecer normales, ¿no? Mira, morir no es una enfermedad. Es una costumbre que tiene la gente, que decía Borges. Morir es normal. Morirse, no hay que medicalizar ese proceso. Hay que descubrir, hay que cuidar en la medida que podamos todo lo que lleva el proceso, pero el proceso en sí está bien organizado. Mirad, otra de las verdades que, por tanto, no medicalizar la muerte, no intentar evitarla, no luchar en contra, porque esto se hace desde el miedo y desde la ignorancia. Porque al final os voy a decir otra, que es estas simplezas que estoy repitiendo, que os pueden inspirar. Morir bien es de vital importancia, porque cuando tú mueres bien, primero significa que has vivido bien, porque esto es un indicador de cómo has vivido. La gente muere bastante bien, bastante de acuerdo en cómo ha vivido. Entonces, es difícil improvisar una muerte extraordinaria cuando no se ha cultivado durante una vida. Entonces, la forma en cómo morimos viene bastante condicionada de cómo hemos vivido, aunque siempre hay espacio para el milagro y hay que crear oportunidades para que la gente sea bien atendida. Pero cuando uno muere bien, además de irse bien, deja un halo, deja un perfume, deja un entorno donde los demás aprenden que se puede ir uno con dignidad, con coraje, con confianza y dejar las cosas bien. Esto es un aprendizaje extraordinario para los que quedan. Esto es una herencia, es un legado para los que quedan. Entonces, cuando tú te vas y te vas bien, puedes dejar también una buena herencia a los que quedan. Después, otra de las cosas que es importante es deciros, es un proceso muy interesante, es fascinante. Cuando te acercas allí con curiosidad y con interés, sin miedo, con ganas de entender y aprender cómo funciona, te das cuenta de la maravilla, de lo bien organizado que está, de lo ignorantes que somos los profesionales que hemos identificado al enfermo con su cuerpo y nos preocupamos del sodio, del potasio, la creatinina, la saturación de oxígeno, la tensión. Todo esto son tonterías. Lo importante no se ve con estos ojos. Hay que mirar con sensibilidad y darte cuenta de lo que ocurre allí. Y hay un proceso de cierre de la biografía donde el enfermo va haciendo su itinerario, donde tú puedes percibir las cosas que están... Es un momento sagrado, es un momento luminoso. No sé si habéis acompañado alguna vez a algún nacimiento, un parto, un alumbramiento. Esto es un alumbramiento de la misma categoría, de la misma intensidad, si lo sabes ver. Pero para esto tienes que domesticar tu miedo, porque si te acercas con miedo no ves nada, porque el miedo lo que hace es intentar evitar el impacto que te puede producir. Otra cosa que es muy interesante es que el morir no duele y siempre acaba bien.
Puede doler la enfermedad subyacente o pueden haber problemas físicos, pero esto se puede controlar fácilmente con los fármacos. Aprender a manejar bien la situación de últimos días, la situación de agonía, es una de las mejores cosas que podemos hacer los profesionales. Porque si hemos cuidado a un enfermo durante meses, durante años con su enfermedad crónica y nos perdemos, esto es la cereza del pastel, es por lo que nos van a recordar los familiares. Por lo tanto, cuidar bien ese proceso es de vital importancia. Mirad, humanizar el proceso significa simplemente reconocer nuestra humanidad, ser humanos. Y ser humanos significa que somos frágiles, vulnerables, dependientes, necesitados, pero al mismo tiempo somos dignos. Tenemos una dimensión trascendente y somos dignos de cuidado y de atención. Entonces, en ese alumbramiento de cuando alguien viene al mundo, que acogemos con tanta ternura y tanto afecto, porque ahí llega un recién nacido, está de una vulnerabilidad, de una fragilidad, pero de una ternura. Bueno, pues en la despedida, ¿por qué no dar a los que se van el mismo cariño, la misma atención que damos a los que llegan? Ese es todo. Esa es la actitud básica del fundamento de los cuidados paliativos. Entonces, atender el proceso, humanizar el proceso significa atender a la persona, no su carrocería, no su cuerpo, su potasio, su creatinina, sus tonterías. No, a la persona en su biografía y a su familia. Bien, y para eso hay herramientas. Evidentemente, en una conferencia de 40 minutos no os puedo explicar eso, pero estoy agradecido a la universidad que me ha invitado a participar como profesor en su máster, en su formación en cuidados paliativos, donde vamos a poder desarrollar estos aspectos. Y después, la más interesante de todas, y es que aunque la gente nos morimos, la muerte no existe. No hay nada que sea la muerte. Hay un proceso de nacer y hay un proceso de morir. Pero esta traducción de los yanquis, con todos mis respetos, que hablan del end of life care, el cuidado al final de la vida, como si la vida tuviera final, me parece prepotente, me parece soberbio. La vida no tiene final tu pequeña biografía, mi pequeña biografía, nuestra pequeña biografía. Pero eso no es el final de la vida. Y además la vida no se acaba. Hay un proceso de morir como hay un proceso de nacer, hay un nacimiento y hay un morimiento. Y cuidar el proceso con la misma delicadeza que cuidamos a los que llegan, ese es el trabajo. Pero no existe la muerte, no hay nada que sea la muerte. Mírale los ojos, es un espantapájaros que hemos construido con nuestros miedos. Es una actitud mental el tener miedo a esto. Eso es lo más normal y más natural que vamos a pasar todos en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto, el miedo pues es para mirar a los ojos y descubrir que no existe nada que nos pueda arrebatar nuestra condición existencial trascendente que somos. Bien, ¿y cuál es un poco el itinerario del proceso de morir de forma rápida? Lo que hemos construido en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Mirad, las personas pasamos por una serie de etapas que son las etapas de cualquier crisis existencial. Y desde el principio no me gusta, no quiero que me pase a mí. O sea, cualquier mala noticia, cualquier noticia que, si tú no estás preparado para eso, si tú no te lo has planteado durante la vida, lo normal es que intentes evitar eso. Y es el caos, es la lucha, la resistencia. Vamos a ir a Houston, vamos a buscar una segunda opinión, Bien, está bien, es humano, es comprensible, pero esto tiene un tiempo limitado, donde acaba por agotarse. Y la segunda etapa es aceptación, entrega. La primera sería, aparte de mí ese cáliz, si puede ser que no ocurra esto. La segunda sea, hágase en mí tu voluntad, porque ahora mismo entiendo que esto va por ahí. Entonces, en la medida y lo que no sabe la gente es que cuando tú aceptas, te entregas, sueltas, no te caes, porque lo que siempre te ha sostenido te sostiene maravillosamente. Y entras en un espacio de conciencia, de serenidad y de paz que no habías ni imaginado. Esa es la fase de trascendencia. Las fases son lucha, resistencia, caos, aceptación y trascendencia. Bien, eso es un poco el itinerario de forma muy esquemática, ¿no? ¿Y cuál es el proceso que tiene que hacer el que se va? ¿Cuál sería, digamos, un poco el trabajo del que tiene que hacer ese? Bueno, básicamente hay que aceptar lo vivido. Los gozos y las sombras. Los errores, hay que perdonarse y perdonar. Hay que entrar en ese momento, digamos, sin cuestiones pendientes. Hay que conectar con lo querido. En este momento, fijaros cuando llega un bebé, que os he dicho, está la madre, está la familia, está... Bien, en este momento lo importante son las personas que te quieren y que pueden estar contigo, que tú tienes que elegir quién quiere estar ahí. Por eso la muerte aislada, la muerte en un box, en una UCI, en una UTI, en una unidad de intensivos, en aislamiento, esto es algo absolutamente inhumano.
Y es en lo que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hemos conseguido que a principio de la pandemia en España moría gente aislada, sin familia, sin nadie, porque el miedo al contagio, eso está absolutamente, hemos cambiado eso, ¿no? Nadie debe morir solo, tenga un virus o no tenga un virus. Hay que buscar formas de pasar por encima de las dificultades para conseguir que la gente muera acompañada. Es decir, había dicho, hay que aceptar lo vivido, hay que conectar con lo querido, con lo amado, con lo que te sostiene y abandonarte a lo pertenecido. Porque si eres honesto, tú sabes que no te has dado la vida a ti mismo. La vida se te da a ti constantemente, pero tú, entonces, lo que te ha sostenido siempre, eso es lo que vas a encontrar. Entonces tú perteneces a algo que te sostiene, sea lo que sea, no tiene nombre, le puedes llamar energía universal, le puedes llamar Dios, le puedes llamar Espíritu Santo. El nombre se lo ponemos nosotros desde nuestra necesidad de nombrar esto. Pero esto que hace que tú seas, que cada uno de nosotros seamos, es lo que te vas a encontrar cuando sueltes ese pequeño personaje con el que te has identificado y crees que eres. Mirad, hay un esquema muy sencillo también de qué necesitamos los profesionales para acompañar ese proceso. Las herramientas, de forma muy simple, muy concreta, tenemos una monografía de más de 250 páginas explicando todo el proceso de acompañamiento espiritual en el proceso de morir en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, pero de forma muy sencilla, las herramientas del profesional son, diría, por orden, acogida, hospitalidad, una actitud que es la que tenemos los sanitarios siempre de entrada, que es preocuparnos por el otro, intentar ayudarle. Presencia, y esa es algo que me gustaría tener tiempo de desarrollar, pero no me da, porque la presencia es cuando tú estás conectado con la esencia que te sostiene y desde esta paz interior, de esta serenidad, desde esta ecuanimidad, creas un espacio de serenidad y confianza donde otro puede sentirse acogido. Entonces esa presencia es la autenticidad de ti mismo como persona, con la experiencia, con el legado de los cientos de pacientes a los que has cuidado, que transmites sin darte cuenta y el otro sabe que tú entiendes de esto. Porque cuando te mira a los ojos a ti no te tiemblan las piernas, aunque él esté en la selva del bosque de su mente, en mitad de su aparente sufrimiento. Y tú puedes acercarte allí a generar un espacio de confianza y de seguridad. Esto se llama presencia. Y la compasión. Hospitalidad, presencia y compasión. La compasión es de forma muy rápida, porque hay libros enteros de esto. Es el nombre que toma el amor cuando se acerca al sufrimiento. Cuando tú ves a alguien que está sufriendo porque está perdido, porque no sabe dónde va, porque tiene incertidumbre, entonces es cuando tú puedes crear esa actitud de ayudar, de querer ayudarle a que él descubra la profundidad que hay en sí desde donde puede sanar. Bien, esto sería, para resumir un poco, muy deprisa, los puntos sobre el tema del acompañamiento en el proceso de morir. Después, me gustaría hablar un poco del autocuidado, porque claro, como trabajar en este entorno, yo personalmente, después de dejar la oncología, he estado pues unos bastantes años trabajando en una unidad de cuidados paliativos donde fallecían entre 250 a unos 250 pacientes o algo más al año, casi uno cada día, ¿no? Todo el fin de semana. Entonces, ¿cómo se puede vivir en ese entorno y no quebrarte, y no hundirte, no desanimarte? Pues básicamente hay la fortaleza interna del profesional viene de su dimensión espiritual. Y esto es donde yo ahora mismo ya no tengo vergüenza de decir públicamente en un entorno académico. Es decir, la salida de la crisis, la salida es hacia adentro. Como tú estás forjado internamente, ¿cuál es tu fortaleza interna? ¿Cuál es tu conexión con esa profundidad que te sostiene? Hace que tú puedas moverte en ese entorno con ecuanimidad, con serenidad, con confianza y con coraje. Mira, hablar de autocuidado, hay un artículo precisamente, este que acabamos de publicar en la revista de bioética de la universidad, donde hablamos del tema del autocuidado. Ahí está muy detallado muchos aspectos que ahora no me dará tiempo a expresar. Yo os invito a acceder a ese artículo. Pero básicamente podemos decir que somos personas, las personas no estamos conectados unos con otros. Hoy entendemos la neurobiología de cómo funciona ese wifi neuronal entre el paciente que sufre y el médico, la enfermera, cómo nos conectamos, cómo podemos contagiarnos de este malestar y cómo podemos cultivar esa capacidad de mantenernos ecuánimes en mitad del caos aparente del otro.
Todo eso no me da tiempo a desarrollarlo, pero sí que puedo decir que esto se puede cultivar. Se puede cultivar. Eso no venimos, os aseguro que a mis 30 años era incapaz de acompañar a un paciente que se estaba muriendo, porque yo mismo tenía mucho miedo y no había hecho todo el trabajo que me han llegado a hacer los pacientes en estos años. O sea, hay buenas noticias, porque el profesional, cuando ha desarrollado esa capacidad de conectar consigo mismo, y voy a desarrollar algunos aspectos si queréis, o en el debate podemos, o en el conversatorio podemos hablar de ello. Mirad, la calidad de la presencia que aportamos a la cabecera del enfermo es lo que determina la capacidad de ayudar al otro. Entonces, esto es algo que tú llevas contigo. Cuando tú te acercas al paciente y observas a su cuerpo, su enfermedad y sus aspectos, digamos, mentales, no estás conectado contigo mismo como ser humano, no puedes conectar con el otro como ser humano. Estás en la mente, estás en la gráfica, en la tensión, en la temperatura. Estas cosas son importantes. Yo no banalizo para nada los cuidados médicos. Estoy absolutamente, en fin, soy un experto de eso y me he formado muy bien para poder hacer eso bien. Pero hay una dimensión más profunda, que es la que tú conectas con la persona cuando tienes la empatía para acercarte y buscas la forma de conectar. Bien, ¿cómo puedes cuidar en ese entorno? Mirad, yo creo que ahora, y voy a hacer una pequeña referencia al tema del COVID, esta situación nos está desbordando a todos. Porque, como dice un amigo aquí en España, cuando sabíamos las respuestas, cuando teníamos los protocolos, cuando teníamos ya todo organizado, nos han cambiado las preguntas. Es decir, nos han movido las normas del juego y toda esa pandemia está poniendo en crisis todo el sistema que teníamos montado. Con lo cual, ahora mismo estamos en una situación imprevista, incómoda, con desconcierto, con desorganización, que se percibe como amenazante y además, por primera vez, los propios profesionales estamos expuestos, cosa que antes al curar a un cáncer, tratar a una insuficiencia cardíaca o una EPOC, eso era algo que no nos afectaba, podíamos estar fuera. Ahora no, ahora estamos formando parte del entorno donde estamos expuestos, con lo cual esto ya empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Y luego tenemos que aumentar la comunicación de malas noticias, tenemos situaciones complejas, hay mucha incertidumbre en el tratamiento, el distanciamiento social, el aislamiento, los EPIs. O sea, las bajas en el equipo sanitario, la alta presión asistencial, los dilemas éticos, la falta de trabajar en equipo, todo eso son factores de mucho estrés. Y eso hace que muchos de los profesionales estemos viviendo esto de manera muy, muy difícil y muy compleja. Y bueno, aquí hay dos posibilidades. Una es inundarte y agobiarte y dejarte afectar, y con lo cual eso te lleva al burnout, a la fatiga o al agotamiento, estrés postraumático. O tomar una actitud de cierta sabiduría para poder, discernimiento, para poder ver qué es lo que me compete, cuál es mi competencia, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, ¿no? O sea, ¿cómo afrontar ese reto? Pues como cualquier otro reto, con sabiduría y con discernimiento. Es decir, vamos a ver, hay temas de los que yo no voy a poder resolver. Y temas que me van a afectar mucho porque me estoy dando cuenta que la presión asistencial, la falta de equipos, la falta de profesionales porque hay bajas en el equipo, está haciendo que estoy bajando la calidad de la atención. No puedo hacer lo que hacía antes. Bueno, ¿esto es mi responsabilidad? ¿Puedo arreglar esto? No. Pues voy a tener que aceptar que voy a tener que hacer otras cosas diferentes sin esperar los mismos resultados de antes. Porque la frustración y el distrés es la tensión que hay entre las expectativas y la realidad. Y si la realidad es esta, yo no puedo tener las expectativas que tenía antes. Tendré que bajar mis expectativas para aceptar algo que, aunque no me guste y que pueda intentar revertir al máximo cuando pueda, por lo menos aceptar la situación. Porque no puedo añadir frustración y malestar porque mis enfermos me necesitan entero, me necesitan bien, me necesitan ecuánime, me necesitan compasivo y no afectado, estresado o impactado. Por lo tanto, el primer trabajo es discernir qué es lo que es mi competencia, qué es lo que no es mi competencia y tomar las decisiones adecuadas para no agobiarme y ser útil en la medida que pueda. Entonces, el autocuidado, hay mucha gente que trabaja con el autocuidado hablando del autocuidado de hay que cuidar la dieta, el ejercicio físico, dormir bien, la alimentación, todo eso está muy bien. Pero tenemos un modelo, y además hemos publicado bastantes cosas en este sentido, el autocuidado empieza en el momento del trabajo, no es lo que haces después de trabajar, cuando te vas después a descansar o tomar una cerveza con los amigos o hacer footing, no.
El autocuidado se tiene que basar en tu propia autoconciencia, en el momento del trabajar, cuando tú te acercas y tienes que estar presente, estar atento, discernir lo que puedes hacer. Entonces, ese es un trabajo fundamental. ¿Y de dónde surge esa capacidad de estar presente, de estar atento? Pues, hombre, ahora mismo no puedes improvisar el cambiar tu forma de ir por la vida en 2 días, pero sí que os invito a que, aprovechando lo que conocemos de neuroplasticidad, sepáis que conocemos cómo nuestro cerebro se recablea cuando haces alguna práctica regular y repetida. Por ejemplo, si tú quieres aprender a tocar el piano y empiezas a tocar 1 hora diaria, al cabo de unos años tus circuitos cerebrales, que son los que manejan los dedos, habrán cambiado y serán muy potentes porque eso es lo que has cultivado. Cuando tú cultivas tu atención, y eso también lo podemos decir porque está demostrado, cuando tú cultivas tu atención de forma regular, a través de la oración contemplativa, la meditación o cualquier práctica regular de cultivo de la atención, no voy a anunciar ninguna específica porque cada uno debería encontrar la suya, lo que puedes es tener una atención profunda, fina, atenta, relajada al mismo tiempo y presente. Y eso es lo que tú hace de ti alguien muy útil, muy sabio, muy experto, muy consciente, muy atento. Por lo tanto, otra vez, el cultivo de tu propia dimensión trascendente, de tu propia espiritualidad, de tu autoconciencia, de tu mundo interior, eso no quiero que nadie se asuste, porque no estoy hablando de religión ni de oración, sino que estoy hablando de cultivo de la atención y que hay evidencia científica que neurológicamente las personas que trabajamos de forma regular, y ahora me voy a permitir, porque estamos en confianza, enseñaros algo que no habéis visto en mi habitación, y es este espacio. ¿Veis? Bueno, aquí yo suelo pasar media hora por la mañana y media hora por la noche. Y este es mi espacio sagrado, donde yo me voy a centrar para centrarme en lo que soy, en lo que... Y eso es lo que me da la capacidad de que a mis 71 años siga pues, siendo invitado por ahí, ¿no? Vale, entonces yo os diría que el autocuidado tiene que estar basado en la autoconciencia, y la autoconciencia es lo que tú desarrollas y cultivas cuando has decidido descubrir un continente que está por explorar, que es tu propio mundo interior. Y eso es lo que proponemos desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, desde un anuncio también, que estoy trabajando con un grupo de personas en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en diferentes países, para crear lo que llamamos un foro iberoamericano de espiritualidad en cuidados paliativos. Este es algo que vamos a publicar seguramente el año próximo, donde queremos hacer formación online experta para poder cultivar el desarrollo personal y espiritual, no confesional, de los profesionales para poder trabajar en este entorno. Porque unas cosas le quiero decir, ser sanitario es una de las cosas mejores que se puede ser en la vida. Y es una oportunidad en la conexión de la ayuda terapéutica, el acompañamiento al otro, al que está sufriendo, es una oportunidad extraordinaria para desarrollar tu propia profundidad y experiencia humana. Mirad, dice Martin Buber, a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, entre los dos hay una presencia que los puede transformar a ambos. Esta es una experiencia que he tenido cientos de veces y sé de qué estoy hablando. Y creo que muchos de ustedes se conectan con esto cuando les explico esto. Hay momentos mágicos en la relación terapéutica que te das cuenta que ha pasado algo allí. Y el enfermo te dice, gracias doctor, y dices, ¿gracias de qué? Si yo no he hecho nada, yo mismo me voy súper agradecido de esa experiencia que me ha transformado. Porque eso es lo que Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos, dijo cuando ayudas a un enfermo que hace ese proceso de decir, no me quiero morir, pasa a decir que sea lo que tenga que ser, acepto lo que se dé. Esta experiencia te transforma. Y este enfermo te deja un legado. Ella decía, a legacy, una herencia. Porque tú has descubierto algo que no está escrito en los libros, lo has aprendido en la práctica humana de acompañar el sufrimiento de los que estás cuidando. Y bueno, hay muchísimas, os invito a que si ahora podéis acceder a ese link de la SECPAL, hay una serie de vídeos que hemos creado para acompañar a los profesionales en el tiempo de pandemia. Una cosa que me quedaba por decir es el tema del equipo como herramienta de cuidado. Mirad, las cosas difíciles no las puede hacer solamente una persona nunca. Si no trabajamos en equipo, podemos fundirnos fácilmente, podemos quemarnos, podemos saturarnos. Trabajar en equipo, el equipo es una herramienta maravillosa para poder compartir nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestro cansancio.
y nuestros triunfos también. El equipo es la herramienta. Os invito a que veáis algunos de los vídeos que hemos publicado en las páginas de SECPAL de cómo crear oportunidades de cuidado a través del equipo. Y bueno, finalmente, yo no me queda más porque creo que hemos tenido una introducción un poco larga en total. Os quería decir acabar con una frase de Rabindranath Tagore que me gusta, es un poeta hindú que dijo: la muerte no es la oscuridad, simplemente es apagar tu linterna porque ha llegado el amanecer. Esto es lo que os quería decir. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su valioso aporte, consejo e información que nos brinda. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que nos han escrito por interno. La primera de ellas formula: ¿considera usted que la pandemia COVID-19 ha modificado la visión de las personas en general respecto a la importancia de morir acompañado? Yo creo que sí, en varios sentidos, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos estamos dando cuenta de lo difícil que es elaborar un duelo cuando no has podido estar presente en el acompañamiento. Entonces, nos estamos dando cuenta de que acompañar a alguien que se está yendo no es solamente algo que hacemos por el otro, es algo que hacemos también por nosotros. Porque nosotros podemos elaborar esa pérdida porque somos humanos y vamos a sufrir la pérdida. Y yo no digo, lo que no hay que hacer es apegarse al sufrimiento, pero no puedes negar que hay una tristeza ante alguien que tú quieres y que ves que está muriendo. Esto es humano, es normal. Lo que no puedes hacer es quedarte instalado en esta tristeza. Y el proceso de elaborar esto, para poderlo construir y trascender, pasa por estar presente, por acompañar, por estar con la persona. Estas personas, estas mujeres que acompañan a su marido, por ejemplo, esta amiga que tengo ahora mismo en Madrid, está haciendo un trabajo maravilloso, donde cuando él se vaya, va a quedar triste por no estar él, pero estará orgullosa de lo que ha hecho por él. O sea, el poder acompañar, el poder estar es fundamental. Entonces, ahora mismo el COVID nos ha puesto sobre la mesa el que lo mal que yo me quedo cuando me dicen que mi padre ha muerto y no puedo estar con él. Eso es desde donde hay que intentar cambiar esa experiencia. Hay que hacer lo imposible para que, por lo menos, hay protocolos, y además están publicados, para que los familiares en el momento de la agonía pueda, por lo menos uno de ellos, acompañar a la persona que se va, aunque sea protegida, aunque sea con EPI o lo que sea. Pero eso es fundamental. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿cómo convencer a los médicos que en este contexto, aún con protocolos, se oponen al ingreso de familiares para despedirse? Bueno, yo creo que esto no debería convencer a los médicos, deberían ser las propias sociedades científicas, como en España hemos hecho, hablar con el Ministerio de Salud para exigir que publiquen normas para humanizar el proceso de morir. Y eso implica que haya acompañamiento del familiar. Tiene que estructurarse, tiene que elaborarse, hay un protocolo de cómo hacer eso. No puede ser que haya 5 personas allí, no tiene que ser siempre la misma, pero hay un protocolo, está publicado eso. Si lo hemos hecho en España, lo puede hacer cualquier país. Entonces, a los médicos hay que convencerles, pero también hay que exigirles, porque la muerte no les pertenece a ellos. Es decir, no son propietarios de la muerte de nadie. Aunque lleven bata y estén en el hospital, son los que teóricamente están asistiendo al proceso biológico, pero hay un proceso biográfico. Y ese proceso biográfico no es competencia del médico, es competencia de la sociedad y de la familia y de los amigos. Entonces, eso hay que buscar la forma para encontrar maneras de, cuidando, evitando y tomando distancia, etcétera, al mismo tiempo garantizar que nadie muera solo. La siguiente pregunta: ¿están interesados en conocer el protocolo COVID-19 en su país? Pues esta página web donde tú les has puesto, me parece, Katia, les has puesto un link, pone, les va a llevar directamente a una biblioteca de recursos COVID de España, pero que además incluye muchísimos vídeos, publicaciones, protocolos. O sea, por favor, accedan allí, van a encontrar muchísima información muy útil. Bueno, tenemos más preguntas. Dice: la pandemia nos afirma en trabajar en equipo, no solo en el proceso de morir, sino en todo el proceso de salud, enfermedad y cuidado. ¿Es así? Claro, es decir, el equipo es una herramienta fundamental, pero en cuidados paliativos, donde nosotros
como médicos, desde el punto de vista estándar, fracasamos siempre, porque la muerte es cotidiana. Entonces hemos aprendido a bajar nuestro perfil de doctor, de eminencia, de tal, y ponernos a un nivel donde lo importante no es el médico, sino el equipo. El médico es uno más, y el médico es el que tiene que firmar bien, y es el responsable delante del juez, ¿de acuerdo? Puede tener la última palabra, pero todas las demás no. O sea, cuando el médico es inteligente y es humilde, se da cuenta de que la información que tiene el auxiliar de clínica, la enfermera, el fisioterapeuta, el psicólogo, el trabajador social, es crucial para poder atender al enfermo. Él, como médico, no puede cubrir todos estos aspectos. Si tratamos a la persona de forma integral, lo que buscamos es su bienestar, no solamente orgánico, físico. El médico puede manejar muy bien los fármacos y saber qué antibiótico, o qué ansiolítico o qué analgésico, pero hay información sobre que te va a dar alguien, el voluntario. Los voluntarios que pueden aportar información, decir, es que por la tarde vino la esposa y entonces nos dimos cuenta. Toda esa información es crucial. El equipo es una herramienta maravillosa que además descarga mucha tensión. Porque si tú, a ver, yo en uno de los vídeos cuento que una de las causas del estrés del médico es creerse Dios. Pero cuando el médico se cree Dios está condenado a hacer el ridículo. Y aquel médico que decía, no entiendo cómo se me muere de enfermo con lo que yo he hecho por él, esto es de una soberbia y una prepotencia increíbles. Porque se me muere a mí, yo que soy... No, por favor, o sea, hay un equipo, trabajamos juntos, hacemos lo que podemos y después otra cosa muy importante. Los resultados, no, yo soy responsable de mi esfuerzo, pero no de los resultados, no del fruto de mi esfuerzo. Hago todo lo que puedo, pero luego pasa lo que tiene que pasar, porque claro, hay muchas circunstancias que no controlamos. Cuando trabajas con sabiduría, te liberas muchísimo de ese protagonismo innecesario que a veces los médicos asumimos y que hace que nos sintamos con una carga enorme que no nos corresponde. Entonces, el equipo es una herramienta maravillosa, no solo en pandemia, no solo en paliativos, sino que el equipo, pero un equipo humano, no un equipo técnico solamente, donde se entienda que las personas un día venimos cansadas o otra ha tenido el hijo que está enfermo y el equipo que... Y entonces, yo creo que hay una cosa que es la prueba del algodón para saber si un equipo funciona bien o no. Y es preguntarle cómo es la comida de Navidad. Si en Navidad se reúnen todos para comer juntos, enfermeras, médicos, auxiliares, todos juntos, esto es un equipo. Si los médicos van por una parte, las enfermeras por otra, no me cuentes muchas historias porque este equipo seguramente no funciona tan bien. ¿Comprendes? Entonces el equipo humano, que se complementa, cada uno con sus competencias, porque no hay por qué pisarse unos a otros todos, y trabajar como... El enfermo es como un diamante con un valor inmenso que ponemos en medio, pero tiene muchas facetas. Y lo que ve el psicólogo, lo que ve la enfermera, lo que ve... Cada uno puede aportar para que después tomemos decisiones que sirvan a la persona. Y eso es el trabajo en equipo, fundamentalmente. Luego también consultan. ¿Considera usted que la cotidianidad de la muerte actual por la pandemia es un factor importante para deshumanizar el proceso del morir? Ya que veo al personal que trabaja con miedo, de manera mecanizada, despersonalizada, y también de que comienzan a negar pues el ingreso de personas y bueno, acá también unir lo que indica una persona en Argentina. Dice, el gobierno argentino está prohibiendo que los familiares se acerquen, viajen, acompañen al familiar que está muriendo, y esto causa indignación. Lo consideramos inhumano y avasallante para los derechos de los enfermos. Yo creo que las situaciones de crisis nos ponen con mucha presión y sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Cuando uno tiene miedo o no ve la muerte como un proceso natural, lo ve como algo amenazante o peligroso y que no quiere. Entonces, cuando le saturas de casos uno detrás de otro, puede deshumanizarse. Porque la forma de protección inmediata es... La protección inmediata es huir o congelarte. O sea, y tanto uno o luchar, pero ahí no puedes luchar, ¿no? Entonces, el huir y el congelarte lo que hace es blindarte, bloquearte, aislarte. Para protegerte tú te pones una coraza, te pones una escafandra, te aíslas, pero en este momento has perdido tu humanidad. En este momento no estás conectado con el otro. En este momento no puedes ayudar. En este momento te proteges,
pero se respira muy mal dentro de una escafandra. Hay muy poco oxígeno, hay muy poca vida detrás de este. Pero es humano que la gente se esconda, se proteja, porque no tiene herramientas ni sabe cómo hacer y está sufriendo y se está intentando, primero es que a mí no me afecte, me aíslo, ¿no? Eso es comprensible. Seguramente puede pasar a mucha gente. Pero esta gente, os advierto una cosa, la gente que va a aislarse y a bloquearse, cuando pase esto va a tener un trauma, va a tener que trabajar eso, va a tener mucho estrés postraumático. Porque esto no es una respuesta inteligente ni sabia. Es, bueno, una respuesta adaptativa, temporal, que luego habrá que trabajar. La siguiente pregunta. ¿Cree que se deberían integrar voluntarios no profesionales para asistir a los enfermos de COVID-19? Es un dilema ético esto y donde deberían discernirlo en cada lugar. Los voluntarios normalmente son gente adulta, gente mayor, con lo cual está en un grupo de riesgo. Pero yo diría que hay que tomar en el balance de la decisión, habría que balancear si hay pocos sanitarios, si hay necesidad, si hay personas disponibles. Lo que pasa es que tendrían que tener una cierta formación para saber lo que pueden y lo que no deben, lo que deben y lo que no deben hacer. Porque el voluntario está cargado de buena voluntad, pero el infierno está también embaldosado de buena voluntad. O sea que no basta buena voluntad, hay que tener conocimiento, experiencia y hay que tener organización. O sea, yo no creo que deba ahora mandar voluntarios sin ninguna estrategia, sin ninguna formación, sin un plan. Pero si en algunos países se encuentra con gente con dificultades para cubrir algunas atenciones y hay personas, si estas personas están formadas y trabajan correctamente, pues podría ser una solución. Pero hay que discernirlo en cada sitio. Ok, la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas se puede lograr un autoconocimiento ideal para así brindar el mejor cuidado de final de vida en los pacientes? Bueno, la autorreflexión, digamos, cuando tú practicas de forma regular la oración contemplativa, la meditación, cualquier forma de práctica de cultivo de tu propia atención, lo que desarrollas cuando consigues, después de un cierto tiempo, porque hace falta una cierta práctica regular, hacer silencio en tu mente, desarrollas algo que se llama la metacognición, una conciencia observadora que observa al que actúa. Esa metacognición es la que te permite darte cuenta de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que está sintiendo el otro, y tienes espacio libre todavía para poder entender y regular lo que está observar. Esa conciencia testigo, esa metacognición, no está nunca amenazada, ni nunca se implica en el proceso, y es desde donde tú puedes tomar las decisiones más sabias, más tranquilas, donde tú no entras al trapo, no luchas con las situaciones, ¿no? Cuando tienes un nivel de conciencia limitado, lo que haces es entrar o sea, la provocación del estrés, el impacto emocional, la situación, cualquier situación emocional, te enganchas con ella y entonces reverberas con ella y ya quedas atrapado ahí. Entonces vives la tristeza, el enfado, la rabia, todo esto lo vives de manera... Entonces cuando tú tienes una capacidad de estar despierto, atento, te observas, tú puedes sentir la tristeza, pero no eres esa tristeza. Hay algo en ti que observa eso. ¿Cómo desarrollas esta capacidad? Pues comprometiéndote en el cultivo de tu propia interioridad. O sea, comprometiéndote, o sea, anhelando, deseando ser mejor tú mismo. O sea, deseando descubrir una versión mejorada de lo que todos estamos en proceso. Aquí estamos, nadie está terminado, nadie está completo. Algunos están un poco más avanzados que otros, pero si estamos aquí es por algo. Entonces, ese proceso de crecimiento humano es algo que si uno se compromete en esa búsqueda personal de desarrollar su propio mundo interior, su propia ecuanimidad, su propia gestión emocional, esto, la vida responde a tu petición. Si tú anhelas esto y buscas maneras, lo vas a encontrar. Yo no tengo una fórmula, yo tengo un proceso, yo tengo una historia, yo he hecho mi camino, pero este es mi camino. No te puedo dar ningún consejo. Lo que sí que te digo es, tienes mucho más potencial de que te puedes imaginar, no sabes los recursos que te quedan por descubrir como persona,
El reto de trabajar en el entorno sanitario es una oportunidad maravillosa para que tú profundices en tu propia dimensión espiritual. Y eso es lo que te hará cada vez más sabio, más compasivo, más ecuánime y más capaz de lidiar con situaciones de mucha complejidad, ayudando a los demás, saliendo satisfecho de haber podido participar, pero sin apegarte a los resultados, sin sufrir porque se muere, ni sin agobiarte o sin creerte importante porque se salvó y tú le ayudaste. No, es igual tontería el creerte importante porque te aplauden como creerte menos porque te están insultando. Las dos son circunstancias que no tienen mayor importancia. Pero tú eres el que debes buscar la perfección en la acción, el trabajo virtuoso y desarrollar tu mayor capacidad para poder atender. Y eso está en tus manos. No esperes que venga nadie a decirte cómo hay que hacerlo eso. Lo puedes explorar tú mismo cuando trabajas con... Entonces, eso es un proceso que algunas personas están muy lejos de descubrir y otras están iniciando. Es un camino, pero hemos venido a saber quiénes somos, a descubrir de qué hemos venido a hacer aquí. Y cuando alguien sabe quién es y ya ha descubierto qué viene a hacer, pues está lleno de paz, de serenidad y de gozo. Y dispuesto para marcharse a ver qué hay después. Porque esto no acaba aquí. Y es muy interesante. Yo creo que el morirse es la aventura, el viaje más apasionante que nos espera. Cuando nos toque. Gracias, doctor. Bueno, también una aclaración, una participante de Argentina dice que el gobierno está trabajando en protocolos, lo que se complica es la transmisión de fronteras hacia las provincias, ¿no? Un poco para aclarar, quería que expresara Claro. eso. No, yo imagino que al principio en España tuvimos muchas dificultades porque estábamos tan impactados por lo que estaba pasando que nos pilló desprevenidos y haciendo muchas cosas que no... Y cuando la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el presidente, el doctor Mota, Rafa Mota, que ustedes muchos deben conocer, se puso un comité de ética, se pusieron las pilas y dijimos, no puede ser, hay que buscar formas, hay que hablar con el ministerio, con quien haga falta, para poder... Esta es la página web, gracias, donde pueden encontrar todos estos documentos, ¿no? Hay más abajo, si ves, abajo pone vídeos. Estos vídeos son una colección de 7 que grabamos precisamente de los 2-3 minutos, para apoyar a la gente en este momento. Pues sí, hay un trabajo por hacer porque, a ver, cuando hay una crisis, el gobierno se asusta, los que vienen a tomar demanda son los epidemiólogos. Los epidemiólogos dicen sobre la distancia, la mascarilla, el lavado de las manos, todas estas cosas muy interesantes. Pero estas personas no conocen el día a día de los hospitales. Hay que llamarle la atención y decir, oiga, por favor, acuérdese de que esto no puede legislar esto. Esto es inhumano, esto no es permisible. Hay que buscar una forma. Y, a ver, la indignación moral es la plataforma de la compasión. La compasión no es blandengue, no es ñoña, no es la compasión. No. La compasión es tener el coraje de enfrentarse con lo que haga falta para cambiar las cosas que no están bien. Eso es ser compasivo. Y eso es lo que hay que hacer desde las sociedades científicas. El gobierno tiene derecho a equivocarse, pero nosotros la obligación de decirle, se está usted equivocando. Esto no puede ser así. La siguiente pregunta dice, bueno, una voluntaria en paliativos de Argentina. A veces los voluntarios confundimos empatía con simpatía y sufrimos con el otro. ¿Qué podría indicar respecto de esta situación? Sí, cuando uno empieza a acercarse a ayudar a los demás, pero no está profundamente conectado consigo mismo, y lo primero que se percibe es la emoción del otro. Hoy sabemos cómo funciona esto, incluso neurológicamente. Si en una clase de medicina ahora yo podía explicar cómo la emoción te llega directamente a la amígdala. Tú ves la tristeza del otro y tú sientes tristeza. Y en ese wifi que se establece con el otro, de entrada tú te puedes sentir agobiado y tal. Hay una forma, y es en el lóbulo cingulado prefrontal, la zona que precisamente se desarrolla cuando tú practicas el cultivo de la atención, la meditación, la oración contemplativa. Hay un desarrollo de esta área que es la que regula la amígdala, que te permite tomar distancia. Es decir, y hay muchas formas. Una forma es la reestructuración cognitiva, que es, por ejemplo, bueno, está triste porque se está muriendo, pero no es mi padre, no soy yo. Mi tristeza no le ayuda para nada. Yo debo estar entero, porque si me pongo triste, vamos a ser dos. Seré una buena persona que se entristece con el otro, pero eso no le ayuda nada al otro. Esa es reestructuración cognitiva. Hay otras formas, como por ejemplo el anclaje físico, el tomar conciencia de tu cuerpo.
Conocemos hoy una forma muy interesante de lo que se llama la interocepción, la percepción interna de mi propio cuerpo. Cuando yo estoy conectado con mis propias sensaciones corporales, me doy cuenta de que me estoy emocionando. Pero antes de que la emoción se dispare, puedo regular esto. Y esto se hace a base de desarrollar tu capacidad de estar muy conectado contigo mismo, muy despierto. Hoy la teoría polivagal de Stephen Porges nos explica precisamente cómo se establece esa relación terapéutica y cómo hay la posibilidad de engancharte. Esto llamamos la transferencia contra transferencia. Bueno, todo eso hoy en día sabemos cómo precisamente, otra vez, el cultivo de tu espiritualidad, de tu dimensión trascendente, de tu conciencia, de tu metacognición, llámale lo que quieras, cuando tú estás muy sembrado, muy conectado, muy despierto, es difícil que te saquen de tu centro, cuando estás en el centro. Entonces puedes entender la tristeza, puedes sentir empatía, pero la compasión es sabia, porque las dos alas para moverse en el entorno del sufrimiento son la empatía y la compasión. Perdón, la sabiduría y la compasión. La sabiduría es darme cuenta de que me estoy conmoviendo, veo que esta persona está sufriendo, pero me doy cuenta de que yo tengo que ayudarle, tengo que estar entero, no me puedo conmover ahora mismo. Y además, yo tengo que estar lúcido para poder saber qué hacer con esta malestar, cómo le puedo ayudar. Es verdad que cuando tú no tienes muchas herramientas, al principio empiezas a conmoverte. Mira, os voy a contar una historia. Cuando empezamos en cuidados paliativos, al cabo de 2 años de trabajar en mi equipo, que montamos una unidad en Mallorca, una enfermera me dijo, Enrique, creo que me estoy volviendo mala persona, porque cuando empezamos yo me sentía muy triste, muy conmovida con todos los pacientes. Y ahora, bueno, como que ya no me afecta tanto. Y bueno, cariño, tú eres mucho mejor enfermera, eres mucho más eficiente, porque no necesitamos inundarnos del malestar del otro para saber que no lo necesita. Lo que sí necesitamos es percibir su malestar, estar abiertos, conectados para percibirlo, pero regularlo. ¿Y cómo se hace esa regulación? Pues eso es trabajo de mucho tiempo, hay mucho trabajo ahí. Eso daría para un curso entero, lo podemos comentar. ¿Cómo se gestionan las emociones desde la autoconciencia? Gracias, doctor. Realmente vamos a considerar tener otra conferencia con usted, si nos acepta, porque siempre ha tenido esa buena disposición para con nosotros y así pues seguir afinando algunas cuestiones no vinculadas al tema. De todas maneras, Katia, te quiero decir que la formación avanzada de estos temas no se resuelve con una conferencia de 40 minutos. Claro, hay más. Esto es una formación con bibliografía, con acciones, con actividad, con un currículum. Es decir, está bien tener una charla, eso ayuda, inspira, puede servir para animar o para... Y yo les quiero transmitir algo muy importante. Ustedes, los profesionales sanitarios, son muy, muy necesarios y tienen que cuidarse muy bien. Protegerse, cuidarse, porque todo el sistema sanitario está vertebrado y construido encima de nosotros, los sanitarios. O sea, los que llevan la atención a los enfermos no son los políticos, ni los protocolos, ni los gerentes, ni los economistas, ni los presupuestos. Somos nosotros. Y si nosotros no estamos, no vendrá ningún político a atender a ningún enfermo. Por lo tanto, somos la columna vertebral del sistema. Tomen conciencia de que tenemos esta responsabilidad. Para eso, nos necesitan enteros, nos necesitan bien, nos necesitan ecuánimes, serenos, confiados y al mismo tiempo felices, porque transmitimos lo que somos. Donde vamos, llevamos lo que somos. Podemos intentar esconder algo, pero al final la policía no es tonta, como dicen en España, y todo el mundo se da cuenta de quién es el otro y desde dónde habla. Entonces, si no estás entero, si no estás íntegro, si no estás bien, no puedes hacer el bien. En nuestra cultura, mire, les voy a contar otra anécdota. Estuve una vez en un seminario de un maestro budista, un monje tibetano, y dijo, estas palabras, me refiero al autocuidado, dice, estas palabras de Jesús de Nazaret, ama al prójimo como a ti mismo, son de una sabiduría extraordinaria. Yo me saco el sombrero porque esto es una forma mágica de expresar el núcleo esencial de cualquier tradición de sabiduría de cualquier religión. Y yo pensé, bueno, que un budista diga esto, está bien, ¿no? Pero después dijo, y me tuve que callar, pero cuando yo veo cómo los cristianos se aman a sí mismos, me quedo muy preocupado por su prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo como a ti mismo, parece que el ti mismo es como que es pecado preocuparse de ti mismo. No, perdón, si tú no estás bien, no lo haces bien, ni te va bien, ni haces el bien. Primero de todo y ese ti mismo no es un ti mismo egoísta, no es un ti mismo hedonista,
es un optimismo eudaimónico, virtuoso, consciente, despierto, en gracia, si queréis llamarle, on fire, que dicen ahora los jóvenes. O sea, conectado. Es la palabra que resume todo el tema de la espiritualidad, es conexión. Cuando yo estoy conectado conmigo mismo, con los demás, con lo demás, con lo que me trasciende, entonces puedo actuar en plenitud, plenamente, sin contagiarme. Y ese es el mensaje. El autocuidado tiene que ser eso. O sea, tenemos esa responsabilidad, porque si no, no vamos a poder ayudar a los demás. Sí, doctor, más bien agradecerle. Claro está, así como el instituto tiene actividades y queremos vincularlo también para seguir profundizando en temas de cuidados paliativos, ¿no? Y otros programas que usted está a cargo, es bueno seguir con esa formación. Pero para cualquier tema de actualidad, un poco despertar este espacio de diálogo, pues nos gustaría contar con su presencia en otra oportunidad, ¿no? Para espacios cortos como este. Agradecerle sin lugar a dudas, también agradecer a los presentes que, bueno, están de Argentina, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Noruega, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Perú. No quería dejar de mencionarlos porque son varias personas de diversas partes del mundo que están muy preocupadas y a la vez interesadas, ¿no? En conocer, en profundizar, en transmitir estas dudas y preocupaciones que tienen. Más bien, gracias por esa disposición y realmente este valioso aporte, porque realmente ha sido enriquecedor. Eso nos lleva también a replantearnos el hecho de seguirnos formando constantemente, porque esto tiene que profundizarse aún más. En Latinoamérica, lamentablemente, no hay tanto avanzado en ciertos países, pero nos genera, ¿no?, esta necesidad de, bueno, tender y apostar por los cuidados paliativos, ¿no? Le agradezco mucho la presencia, a nombre de todos los presentes, le extiendo este agradecimiento y bueno, lo tendremos en otra ocasión y también otros eventos formativos. Gracias, doctor. Muchas gracias.